Doctores, cuando un paciente tuvo razón en algo, pero usted insistió en que estaba equivocado hasta que se puso grave. No se puso grave, bajo el cuidado de mi padre, al principio pensó que estaba bromeando. Estaba tratando a una mujer por dolores de cabeza y ella soltó que había sido la conductora de la huida en un robo en el que se habían producido disparos. La bala estaba alojada en la base del cráneo. Estaba en la unidad de internamiento breve, casos psicóticos agudos, principalmente, y había una mujer que llevaba un tiempo allí. Tenía delirios paranoicos sobre la mafia rusa que intentaba atraparla, con alucinaciones y todo. Su familia había confirmado que todo estaba inventado en su cabeza y que nadie la estaba siguiendo. Llevaba un tiempo recibiendo medicación y sus síntomas habían mejorado mucho. Ya no creía estar en peligro ni ser perseguida, y todo parecía ir bien. Como suele ser el procedimiento, el personal se puso en contacto con su familia para que pudiera empezar a salir los fines de semana con ellos, antes de recibir el alta completa. El primer fin de semana fuera del hospital fue secuestrada por la mafia rusa y llevada a otro lugar para ser forzada a vender su cuerpo para pagar una deuda que aparentemente tenía pero que nadie de su familia conocía. Sin embargo, el final feliz fue que la encontraron y la pusieron a salvo bastante rápido porque ya habíamos hablado con la policía sobre sus delirios, por si acaso, y fueron rápidos en actuar cuando desapareció. Y sí, se encerró a gente y se encontró a otras mujeres. Fue, en definitiva, un final feliz o satisfactorio. El paciente dijo que tenía una cucaracha viva en el oído. Dije que probablemente no y me comí mis palabras. Tuve un paciente de unos 30 años que acudió a mí por dificultad para leer. Vino con su madre y era muy tímido, lo que me pareció muy extraño. Dijo que trabajaba en una biblioteca y que las palabras se confundían al leer. No tenía ningún problema adicional. Le hice un examen neurológico muy completo y no encontré ningún problema. Le pedí que leyera una revista en voz alta a diferentes velocidades y lo hizo perfectamente. Le dije que todo parecía estar bien y quise pedir algunos análisis. Sinceramente, me pareció que era un personaje extraño. Estuvieron de acuerdo con los laboratorios, pero la madre fue muy insistente en hacer imágenes de la cabeza. Dije que podíamos, pero ordené la tomografía como rutina y para cuando los laboratorios llegaron él estaba extremadamente bajo. En vitamina D llamé diciendo que debíamos reemplazarlo y posponer la tomografía. Mamá no solo no quería que se cancelara el escáner, sino que quería una resonancia magnética. Básicamente me cansé de intentar tranquilizarla y pedí lo que quería. Tenía el mayor glioblastoma que he visto nunca. Sin entrar en detalles, un paciente fue traído a nuestra sala de urgencias por sexta vez en 6 meses con lo mismo, ataques, síntomas neurológicos progresivos y una etiqueta de una resonancia magnética normal realizada 4 meses, antes con una derivación a un neurólogo funcional para, básicamente, tratar lo que se etiquetó como síntomas neurológicos psicosomáticos a causa de que el paciente tuvo su primer evento neurológico mientras estaba en el teléfono, recibiendo algunas malas noticias. Teniendo una resonancia magnética normal y habiendo visto a un neurólogo que no pudo encontrar nada malo, de nuevo 4 meses antes. Afortunadamente, debido a que esta vez el paciente se balanceaba en una silla de ruedas, ya que no podía mantenerse en pie, uno de los médicos más veteranos de urgencias lo trajo para hacerle otra exploración. Yo, entrando a ver a un paciente neuronal loco que va a ver al especialista porque no le pasa nada, hasta el día en que me muera, nunca olvidaré mi horror cuando vi la repetición de la resonancia magnética en la pantalla de mi ordenador justo antes de entrar en la sala. El paciente tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en la parte posterior del cerebro y tenía un problema enorme, con signos neurológicos rápidamente progresivos. Me sentí muy mal por el paciente y su familia. Lo primero que hice fue decirles que estábamos muy equivocados, que había algo físicamente mal y pedirles disculpas por las más de 10 veces que les habían mandado a casa desde urgencias y les habían dicho que se habían inventado los síntomas y los signos. La familia estaba agradecida porque ahora sabían lo que estaba pasando. El paciente murió un mes más tarde. Se lo cuento a todos mis compañeros de trabajo y soy muy cauteloso con la forma en que se etiqueta a las personas.
con una enfermedad ficticia cuando se presentan en el hospital. Una historia de COVID, por desgracia, sobre mi opinión como médico generalista frente a un especialista en medicina interna. Mi abuela estuvo aislada por COVID y cada vez estaba más débil. En mi país, los hospitales estaban tan llenos que algunos se quedaban en casa en cuarentena y los médicos daban instrucciones a través del Zoom o iban de visita a casa con trajes de conejo. Fue un momento muy desesperante. Todavía no habían llegado vacunas a mi país del tercer mundo. En fin, me di cuenta de que mi madre me alertaba de que la saturación de O2 de mi abuela estaba bajando, a mediados de los 80, lo que es una mala señal de que podría necesitar un ingreso en el hospital y una cánula nasal high-flow. Yo solo soy médico de cabecera, así que mi familia buscó un especialista para tratarla. El especialista me dijo que estaba paranoico, que su abuela solo tiene COVID leve, que el pulsioxímetro probablemente tenga la pila baja. Cámbielo y vea qué pasa. ¿Se pondrá bien? Le supliqué a mi familia que no era el caso. Dije que estaba empeorando y que podría morir si ignorábamos sus síntomas. Nadie me escuchó. En ese momento estaba desplegado como hisopo covídico, y no podía ir a casa porque estaba expuesto todos los días. Pero los pacientes que vi cerca de la muerte, mi abuela estaba empezando a parecerse a ellos también. Así que, de alguna manera, alguien va allí a cambiar las pilas. Pero la especialista también envía a uno de sus colegas para que haga una visita a domicilio un día después. La visita revela que mi abuela tenía una neumonía grave, basándose únicamente en la auscultación. Disminución de los ruidos respiratorios en lugar de solo crepitaciones. Le encontramos una cama de hospital en otra ciudad, a 40 kilómetros de donde yo trabajaba unos días después. En la capital, donde estábamos, las camas se habían agotado. Mi abuela murió 10 días después en un hospital rural, lejos de la familia, solo porque un especialista nos dijo que se veía bien por el Zoom. No podemos presentar un caso. El especialista es mi primo. Mis padres se conocieron cuando ambos daban clases en un pequeño pueblo rural. El médico local tenía fama de diagnosticar apendicitis a todo el mundo. ¿Dolor de cabeza? Debe ser apendicitis. ¿Te has roto un dedo del pie? Apendicitis. ¿Tienes un sarpullido misterioso? ¿Has pensado en sacarte el apéndice? Un día el profesor de deportes fue a ver al médico con dolor abdominal. El médico le diagnosticó una indigestión y le dijo que se fuera a casa a descansar. El dolor fue empeorando hasta que el profesor decidió conducir 1 hora hasta el hospital más cercano. Resultó que se le había reventado el apéndice y el médico se perdió por completo el momento de brillar. Obligatoriamente no soy médico, pero trabajé como desarrollador para una empresa de alarmas médicas. Piensa en ayuda, me he caído y no puedo levantarme. Y tuve una mujer que llamó a mi extensión por accidente quejándose de que había alguien llamando a través de su dispositivo y amenazándola. Las notas de su cuenta decían que era esquizofrénica y que había tenido este problema varias veces. Me dijo que sabía que oía cosas, pero que la tranquilizaría si podía averiguarlo de alguna manera, así que saqué los registros del uso del móvil y vi cientos de llamadas y mensajes de texto de crímenes y asesinatos horripilantes. Por suerte el dispositivo no tenía forma de mostrarlos. Resulta que el número de su dispositivo formaba parte de lo que se conoce como la estafa de los cárteles, en la que la gente finge que es miembro de un cártel y te asesina si no pagas. Envían fotos de asesinatos de carteles para intimidarte. Le conseguí un nuevo número y tuve unas palabras con la gente que seguía rechazándola. Radiólogo aquí, y solo tengo un momento algo coincidente ya que mi campo es bastante objetivo. Cuando hice una rotación en radiología pediátrica, vino un padre con su hijo. El niño tenía unos 5 años, no comía bien y vomitaba mucho, y estaba muy delgado. Leí su expediente y decía que había estado entrando y saliendo del hospital por el mismo problema durante el último medio año o así, pero nunca se encontró la causa. Incluso se decía que el padre sospechaba que su hijo podía haber ingerido algo, pero como los síntomas eran tan inespecíficos, nunca se siguió esta pista. Así que esta vez parece que deben haber reforzado bastante esta sospecha, ya que vinieron a mí para una fluoroscopia funcional.
La primera imagen reveló una pila de botón atascada en el esófago del niño. El padre estaba tan aliviado de que por fin se encontrara algo, que se le llenaron los ojos de lágrimas. Leí en el expediente que la pila se extrajo por vía endoscópica el mismo día y que había una importante inflamación del esófago debido a la fuga de ácido de la pila. Es una locura pensar que este padre sospechaba algo en esta línea y aún así tardó medio año en ser investigado adecuadamente. Si te gustó el video, apóyame con un me gusta y activa la campanita. Nos vemos a la próxima.